Dios les bendiga. En esta hora continuamos con la epístola de Segunda de Pedro y hoy con el capítulo 2. Bien, algo importante para decir antes de ir al texto es que este capítulo 2 de Pedro tiene una gran similitud con la epístola de Judas, ¿sí? Judas solamente tiene un capítulo, pero esta parte, digamos, es muy similar y algunos piensan y se han preguntado, bueno, ¿Pedro le está copiando a Judas o Judas le está copiando a Pedro? Porque es que tienen partes muy similares. O también otros piensan que ambos pudieron haber tomado de otro libro, digamos como referencias, y pues pudo haber sido la base para ellos escribir. Personalmente creo que si digamos, no exactamente que el uno le haya copiado al otro, sino que cada autor fue inspirado por Dios, que Dios le dio esa inspiración a cada uno de ellos. Somos uno en Cristo, o sea, tenemos un mismo espíritu. Y si bien alguno pudo haber tomado de otro, eso no quita la inspiración, ¿sí? No quita la inspiración que fue Dios el que la dio a estos dos autores. Estos dos autores, a la vez apóstoles, escritores de la Biblia. Entonces es importantísimo eso. Toda escritura es inspirada por Dios. Bien, vamos ahora sí, el capítulo 2 dice falsos profetas y falsos maestros. Y aquí dice Judas 3, del 1, Judas 3, versículo 3, porque Judas solo tiene un capítulo al versículo 13, ¿no? Ahí encontramos este mismo pasaje. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Bien, si miramos ese pero, es la palabra que conecta con el versículo anterior. Y si recordemos lo que decía el versículo anterior. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está hablando en ese versículo de que lo que les estaba diciendo, ¿no? Que fueron hombres de Dios, que fueron inspirados, movidos por el Espíritu para hablar. Entonces, esa palabra pero nos conecta ambos capítulos. Dice: pero hubo también, así como hubo siervos de Dios, escritores de Dios, también hubo falsos profetas entre el pueblo. ¿Entre cuál pueblo? Entre el pueblo de Israel. ¿Sí? Recordemos que hubo en el tiempo de los reyes, que se levantaron muchos hablándole falsas profecías, ¿no? A los profetas, a los reyes. Lo que los reyes querían escuchar, ¿cierto? Cosas buenas. Esto era lo que ellos querían escuchar. Y habían falsos profetas que estuvieron dispuestos a decirle a ellos lo que ellos querían escuchar. Pero vemos que cuando una palabra no es dada por Dios, eso tarde o temprano cae, fracasa, y ya había normas, ¿no? Para los profetas falsos, ¿no? ¿Qué se debía hacer con ellos? Dice la Biblia que si un profeta no se cumple lo que dijere, que no tengamos temor de ese profeta, porque no ha hablado de parte de Dios, sino que ha hablado de su propio corazón. Y así hubo muchos, dice, abundaban, ¿no? Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, ¿sí? Ya, digamos, entre nosotros, en nuestro tiempo, en nuestros días, hay muchos falsos maestros, y también falsos profetas, también los hay. También continúan habiendo falsos profetas y falsos maestros, ¿no? Pero lo que más va a abundar es que maestros, o sea, falsos maestros que van a enseñar conforme a su digamos, a las herejías y a toda esa maldad que hay en su corazón, y que vamos a ir poco a poco desarrollando. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué quiere decir encubiertamente? O sea, que va a ser algo muy sutil, que dentro de digamos, la verdad que ya conocen, o sea, estos falsos maestros no son ignorantes. No lo hacen, digamos, ignorantemente o inconscientemente, sino que ellos conocen bien el camino de la verdad, pero así como lo conocen bien, lo tuercen, ¿sí?
¿sí? ¿Para qué? Para beneficio propio. Y dice, encubiertamente introducirán, o sea, con una astucia, con una sagacidad, para que, digamos, muchos no sospechen, ¿no? Y ese es un, digamos, es un método muy eficaz, ¿no? Que dentro de muchas verdades, digámoslo así, dentro de muchas cosas que son ciertas, se meta algo malo para ahí, dentro de esas herejías que parecen inofensivas. Si de pronto en un mensaje se dicen muchas cosas ciertas y dentro de eso se mete algo que no está, nosotros muchas veces podemos terminar aceptándolo porque decimos, ah, sí, es que eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad, y aquella falsa doctrina se puede así muy encubiertamente, o sea, muy sutilmente, se puede introducir dentro del mensaje de salvación. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos está alertando, ¿no? Y aquí dice, aquí dice habrá, ¿no? Habla en tiempo futuro, ¿sí? En Judas, digamos, ya estaba pasando, acá pareciera que apenas iba a suceder. En Judas, ya cuando Judas habla, ya dice que está como en tiempo presente. Pero ciertamente que ya, digamos, en los tiempos del apóstol Pedro ya estaban estas falsas enseñanzas. Bien, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Estas herejías que hacen, destruyen. Dice, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Bien, entonces ellos van a negar al Señor que lo rescató. Imagínate, pues, como dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido, ¿cierto? Aquí vemos que de alguna manera está diciendo lo mismo. Ellos van a negar al que lo rescató. Mira, el Señor Jesucristo hizo una obra redentora completa. Él nos limpió, nos justificó, nos perdonó. O sea, todo lo que Él hizo por nosotros, nos rescató, nos redimió con su sangre preciosa, pero ellos van a negar, con esas herejías destructoras, van a negar a Jesucristo mismo. Dice, pero ¿qué están atrayendo sobre ellos? Destrucción repentina, o sea, algo así como que ellos no se esperan, pero en el momento les va a acontecer destrucción. Y es triste pensar que maestros que un día conocieron la verdad, que un día estudiaron, se llenaron de conocimiento, que un día nieguen al Salvador, nieguen al Señor Jesucristo y su obra redentora. ¿Qué están acarreando para ellos mismos? Destrucción. En Judas nos habla que la más densa oscuridad está reservada para ellos. Es triste el final de estos falsos maestros. Versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, sus desenfrenos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Bien, si dice que muchos seguirán sus disoluciones y sus cosas, dice la Biblia que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Sí, cuando el pueblo perece, es decir, el pueblo va al desenfreno cuando no se tiene el conocimiento adecuado de la palabra de Dios. El Señor desea que cada uno de nosotros salgamos de la ignorancia. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo salimos de la ignorancia? Estudiando la palabra, escudriñándola, viviendo cada día conforme a ella, ¿sí? No solamente leyendo la Biblia, sino meditándola, estudiándola, escudriñándola y viviéndola. O sea, hacerla propia, esa palabra, hacerla propia para cada uno de nosotros, ¿sí? De esa manera vamos a salir de la ignorancia bíblica, que es lo que hoy en día en las iglesias tristemente abunda. Si yo hoy, por ejemplo, doy un mensaje en una iglesia y yo pregunto, ¿qué leyeron hoy en la Biblia? ¿Me puedes decir qué leíste hoy en la Biblia? A las personas, y mire, hay pocos, de verdad, en una congregación grande, hay pocos los que pueden decir lo que leyeron. Otros no se acuerdan, no prestan atención a lo que leen. Otros ni siquiera la leen y pueden llevar una semana tal vez sin leer la Biblia y para ellos es algo normal. Pero no es normal, amado hermano. Si queremos tener una comunión con Dios, si queremos que el Señor cada día hable a nuestro corazón, diariamente debemos meditar la palabra, estudiar la palabra y vivir la palabra. Eso es importantísimo. ¿Para qué? Para no correr, para no seguir a estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque si uno no estudia la palabra, es una presa fácil. ¿Para qué? Para los herejes,
para aquellos que van llevando al pueblo al desenfreno, a las cosas malas. Dice, dice que por esta causa el camino de la verdad será blasfemado. Mire, dar mal testimonio, ¿sí? El camino, cuando uno hace algo malo, nosotros tenemos que ser de buen testimonio. Cuando uno hace algo malo, los ojos de nuestros vecinos, de los demás, están sobre nosotros. Tenemos sobre ellos, dice que tenemos una gran nube de testigos, o sea, toda la gente, mire, los inconversos están pendientes de nosotros, qué es lo que hacemos cada día. Y si nosotros nos vamos detrás, dando mal testimonio, haciendo cosas que no le agradan al Señor, el camino de la verdad es blasfemado. Sí, por eso muchos no siguen el camino del Señor. ¿Por qué? Porque están viendo los malos testimonios de otros. Usted en el evangelismo se da cuenta de eso. No, yo no voy a la iglesia porque es que allá hay muchos hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque es que allá en la iglesia son unos y en la casa son otros. Y bueno, entonces todo eso ha hecho que mucha gente se vaya de las iglesias y hable mal y no quieran saber nada del evangelio. ¿Por qué? Por los malos testimonios. Pero nosotros no debemos servir para eso. Al contrario, nosotros tenemos que ser buen ejemplo. Tenemos que ser luz en medio de tinieblas. Me dice la palabra que una luz, una lámpara no se pone debajo de una mesa, debajo de un almud, no. La luz debe ponerse encima. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en la casa. Eso es muy importante. Bien, versículo 3. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo de condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Mire, ahí dice que por avaricia harán mercadería de vosotros. Mire, estos maestros no quieren las almas. Ellos no son como los pastores que ya vimos allá finalizando la primera de Pedro, que vimos acerca de el buen pastor que hace las cosas con amor, que hace por amor a las almas, por amor a Dios y todo esto, y que van a tener una recompensa, dice ahí en el capítulo 5 de primera de Pedro. Estos no son así. Ellos lo que hacen, les hablan a la gente cosas bonitas, lo que usted quiere escuchar. ¿Qué es lo que hoy en día el pueblo quiere escuchar? ¿Qué es lo que queremos escuchar? Tal vez todos queremos escuchar que nos hablen cosas bonitas, que nos digan usted va a prosperar, no hay prueba, no hay tribulación. O sea, que nosotros por naturaleza no nos gusta que nos hablen de pruebas, de tribulaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no nos gusta el sufrimiento. Pero mire, estas personas lo que quieren es que se le hable cosas bonitas al oído, cosas de prosperidad solamente. O sea, el evangelio para muchos gira en torno solamente de avance. Y sí, el evangelio es un avance, nosotros siempre vamos hacia adelante, pero no se refiere solamente en lo material, porque es que piensan que solamente el avance es económico, que la prosperidad, que si usted no está aumentando sus ganancias, si cada día no está aumentando su capital, entonces usted no está prosperando. Y eso no es así. El apóstol Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Sí, no solamente en lo económico, en todas las cosas. Sí, es el deseo del Señor que nosotros seamos prosperados en todo y que tengamos salud. Sí, este es el deseo del Señor, y yo jamás dejaría de predicar lo que dice la Biblia. Si la palabra de Dios dice que Él desea que seamos prosperados en todo, es porque así es. Y porque cada día vamos prosperando, no solamente en lo físico, en lo material, sino en lo espiritual. Sí, que es muy importante. Pero ¿qué pasa aquí? Dice, ellos solamente desean hacer de las ovejas mercadería. O sea que no ven a la oveja por lo que es, no lo ven con el amor que dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, sino que ven a la oveja como una presa, como algo que les puede causar satisfacción, y no solamente no solamente por lo económico, por quitarle la plata a las ovejas, sino también vemos que este pecado de las herejías y falsos maestros va acompañado de pecados sexuales, que ya mismito entramos a verlo. Dice, y por avaricia la mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es decir, no es algo natural, sino que es algo
fingido. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Qué terrible el destino de los que se apartan de Dios. Qué terrible el destino de todos aquellos que hacen que el evangelio de Dios sea blasfemado, que la verdad sea blasfemada por causa de sus herejías destructoras, dice la palabra. Pero ya el castigo de ellos ya está, mire, ya está, la sentencia ya está dada, solamente falta que ejecutarla. O sea, el juicio para ellos ya está dado, ¿sí? Solamente falta que llegue el día, el momento, y esa sentencia se ejecutará. Dice, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bien, Dios, ¿quiénes son estos ángeles? Dice que pecaron. ¿Pudieron pecar los ángeles? Sí, los ángeles, dice la Biblia que allá podemos hablarlo como la eternidad pasada, hubo una rebelión, ¿cierto? Aquel ángel protector, aquel querubín protector, dice la Biblia que él se enorgulleció en su corazón y quiso ser como Dios y se trajo a la tercera parte de los ángeles. ¿Sí? En el libro de Judas dice que a los ángeles que no guardaron bueno, tanto en Primera de Pedro como en Judas nos habla de estos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Sí, eso también lo podemos ver en Génesis 6, nos habla también algo acerca de esto. Este es un tema, digamos así, de ángeles, angelología, que nos habla aquí. Dice, esos ángeles pecaron, ellos prefirieron irse en esa rebelión, ¿sí? Que hizo Lucifer, que se rebeló contra Dios. Ellos también, esos ángeles también pecaron. Podemos decir que ellos estaban como en un periodo de prueba, que en su momento pecaron, prefirieron pecar, ¿sí? Cayeron del cielo. Dice la Biblia que la tercera parte de los ángeles, y fue grande la ruina de ellos, ¿no? Dice que de ese ser Lucifer solamente quedaron cenizas, de aquella belleza, aquel esplendor, aquel lucero que fue en algún momento, ya de eso no queda nada. Simplemente, ¿qué llegó a ser? Como un vástago abominable, ¿sí? Y todos esos ángeles, todos esos ángeles caídos, dice la Biblia, Dios no los perdonó a ellos, sino que arrojándolos al infierno. Bueno, esa palabra infierno del griego tártaros allí, no, lo que quiere decir, lo que quiere significar, no es exactamente, digamos, el infierno de fuego, sino un lugar como un pozo, un abismo, ¿sí? Donde es como una cárcel para demonios. Recordemos algo allá en los evangelios que cuando Jesús echa del endemoniado gadareno a unos espíritus, ellos le piden permiso para meterse en unos cerdos. ¿Por qué? Porque no quieren que los mande ¿a dónde? Al abismo. ¿Y qué es el abismo? El abismo es una cárcel, una prisión de demonios, de ángeles caídos, ¿sí? Son ángel caído y demonio, no es exactamente lo mismo, pero aquí está hablando de los ángeles, ¿no? De los ángeles caídos. Dice, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, ellos su nivel de peligrosidad es tanta que ellos no pueden estar libremente en la tierra. ¿Por qué? Porque si estuvieran acá en la tierra, todos destruirían, acabarían con todo, porque son muy, muy peligrosos. Por ellos están guardados, están allá, dice la Biblia que junto al Éufrates, ¿cierto? Hay unos que están allá en prisiones de oscuridad. Ellos están esperando ese día del juicio, o sea, es un nivel de maldad y de peligrosidad tanta que tienen que estar allá reservados, están allá guardados, ¿sí? Para el día del juicio. Dice, versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Sí, eso ya lo vimos también en Primera de Pedro, si recuerdan los espíritus encarcelados y eso. Bueno, Dios no perdonó tampoco a aquellos seres, aquella generación que vivió en los días de Noé. ¿Por qué? Porque ellos, dice la Biblia, una generación mala, una generación
perversa, que empezaron a hacer cosas en contra de la naturaleza. Bueno, podemos relacionar, yo lo relaciono este capítulo con Génesis 6, donde nos habla acerca de los hijos de Dios, que viendo los hijos de Dios, se puede referir a los ángeles caídos, que viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y bueno, ahí hubo como una degradación de la raza humana, ¿cierto? Hubo una mezcla rara, una manipulación genética extraña y de allí salieron, de estas uniones que desagradaron tanto a Dios, salieron estos seres gigantes. Dice luego ahí en el capítulo que hubo gigantes en la tierra, se conocen como los Nefilim, aquellos seres, estos seres, ¿sí? que nombra la Biblia, que fueron los gigantes, o sea, seres en contra, fueron creados en contra de la naturaleza, en contra de lo que Dios hizo. Dice que Dios le desagradó tanto esta situación que ya dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y entonces, como vio que el hombre, sus designios eran de continuo al mal, entonces le tocó a Dios destruir a toda aquella generación. Destruyó a todos los antidiluvianos, todos los que vivieron antes del diluvio. ¿Para qué? Para que ya no volvieran a hacer más. O sea, y después de eso posiblemente estos ángeles, estos seres fueron puestos en prisión. ¿Para qué? Para que no volvieran a hacer más eso en la tierra, algo que desagradó mucho al Señor. Mire que las dos partes están relacionadas acá, y en el libro de Génesis nos habla de esto. Dice, nos habla de Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mire, ¿cuántos fueron salvos en el arca de Noé? 8, ¿cierto? 8 personas. Noé y su esposa, 3 hijos y las 3 esposas de los hijos. 8 personas en total. Mire, una persona que predicó por tantos años el mensaje y no quisieron. Entonces nosotros, mire, aquí podemos ver que no es prototipo de Jesucristo, sí, porque él proclamó, ¿cierto? Y el arca, que ahora el arca es Jesucristo, que debemos todos entrar en el arca para poder ser salvos, es decir, en Jesucristo. Pero mire, Noé, a pesar de ser este gran predicador, ¿cuántos solo se salvaron? 8, incluyéndolo a él. O sea que muchos dicen, bueno, no fue un predicador muy exitoso que digamos, solamente 8. Sin embargo, la Biblia lo da como ejemplo, como un hombre justo, dice la palabra. Entonces, mire, dice que Dios no perdonó a toda esa gente impía, gente que escuchó, tuvieron la oportunidad de escuchar, pero más bien se burlaron, más bien dijeron: no, estás loco. Tal vez lo que muchos le dijeron, ¿cierto? No creyeron a las palabras de Noé. Pero el Señor, ¿qué le tocó hacer? Bueno, destruyó. Todos murieron, ¿qué? Anegados. El diluvio, ¿cierto? Los tapó, los inundó, mejor dicho, los mató. Bien, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Mire, entonces nos habla de quién, de la destrucción de ciudades, Sodoma y Gomorra. Hay una canción que dice: ¿dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus riquezas, sus palacios hoy en día no se ven, ¿cierto? Y hoy en día quieren como de alguna manera levantar, construir, ¿cierto? Pero no es posible. Lo que Dios ya destruyó, ya está destruido, ya es un desierto total, ya de eso ya ni las cenizas siquiera a este tiempo, ¿no? Ya quedan, ya eso totalmente destruido. Lo que antes fueron lugares de esplendor, fueron lugares tal vez donde la economía era buena, ¿cierto? Porque Lot se vio tentado para estar allá, para poner sus negocios en ese lugar. Tenían mucho, digamos, en esas ciudades. La familia de Lot y sus hijas, su esposa, tenían mucho arraigo a ese lugar. Pero sin embargo dice que Dios no los perdonó a ellos. Sí, Dios dio aviso. ¿A quién Dios dio aviso? Bueno, a Lot y a su familia. El resto de gente murió. ¿Cómo murieron? Por fuego del cielo, terrible. Así es la ira de Dios. Dios es un Dios de amor,
pero Dios también es fuego consumidor. Y cuando la maldad llega al límite, el Señor destruye. No importa, hoy en nuestros días también. Si la maldad ha llegado al límite, el Señor destruye, porque Dios muchas veces se arrepiente de haber creado, ¿no?, ciertas cosas, ciertas personas, ciertos lugares. Dios, bueno, no lugares, sino las personas, ¿cierto? Es tanta la maldad muchas veces que eso pasó, ¿no? Eso pasó, ha pasado en la antigüedad y sigue pasando. Bien, dice, bueno, no, estamos en el 6. Dice, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Bien, mire, el Señor no quiere la destrucción de los impíos. Dice la Biblia, el Señor no se complace en eso. El Señor no quiere la destrucción, no. El Señor quiere que las personas se arrepientan, que las personas cambien. Pero por eso pone de ejemplo, para que los demás miren y tengan temor y se aparten de esas cosas. Sin embargo, la gente es tan rebelde, tan desobediente, que aún viendo el juicio que hace a otros lugares, aún siguen en lo mismo, siguen en el mismo camino, siguen en la misma maldad. Bien, dice el versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bueno, aquí, sin embargo, nos habla de Lot, ¿cierto? Que fue un hombre justo. Sí, mira, Dios tuvo misericordia de Lot. ¿Por qué? Si recordamos la intercesión de Abraham por estas ciudades, recordemos que el primero le pone un número, 50, Señor, si hay 50 justos. El Señor dice, si hay 50 no lo destruye, Él baja 40, baja 30, 20, a 10. Cuando llega a 10, dice, no hay 10 justos. Increíble, ¿no? Increíble la maldad en ciudades tan grandes, tan pobladas. Y no se hallaron 10 justos ahí en ese lugar, ¿cierto? Pero había, sin embargo, el Señor libró ¿a quién? A Lot. Y la Biblia los llama justo. Sabemos que Lot, bueno, podemos recordar un poco, bueno, esta historia con las hijas, que habían unos ángeles, ¿cierto?, que fueron a esa ciudad, y dice que llegaron ahí, que él los tenía, Lot los tenía en su casa, y que aquellas personas de la ciudad empezaron a tocar y que ya le tumbaban la puerta y tráelos a los que tienes allá, que queremos conocerlos. Y Lot dijo, no, o sea, bien por eso que o sea, toda esa maldad que había, pero sin embargo hizo algo malo. No sé si recuerdan que ofreció a sus hijas a cambio de que dejaran a esos seres quietos, ¿cierto? A aquellos ángeles, que los dejara quieticos, pero ofreció a sus hijas. Bueno, sin embargo, Lot, la Biblia lo llama justo, ¿sí? El propósito de Dios era salvar ¿a quién? A Lot y su familia. Sin embargo, la esposa tenía mucho ahí, tenía arraigo en su corazón a esa ciudad. Dice que ellos salieron y el Señor, la orden fue ¿cuál? No miren atrás, o sea, si ya salen de ese lugar, ya están saliendo de ese lugar que va a ser destruido, no hay que mirar atrás. Si el Señor nos sacó del mundo, si el Señor nos limpió, nos sacó de esos lugares que ya están, mejor dicho, reservados para la destrucción, y bueno, ese lugar ni siquiera estuvo reservado, no estuvo guardado para la destrucción, sino que fue destruido ahí mismo, ¿no? Lo que está reservado es como lo que está guardado para ser destruido más adelante. Estas ciudades no, estas ciudades fueron destruidas en el mismo momento, sí, en el mismo momento que la ira llegó al colmo, ¿cierto? Llegó al colmo la maldad llegó al colmo y tuvo que ser ejecutada la ira de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos salen, no miren atrás, fue la orden. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? La mujer de Lot no, mire, su corazón estaba en ese lugar, su corazón estaba en las riquezas de ese lugar, tal vez tenía negocios, cosas, pero mire, el Señor, si algo se está quemando, si algo va a ser destruido, es porque es muy malo delante de Dios, y el Señor quiere que nos olvidemos totalmente, amado hermano, de lo que es el mundo, de lo que es el pasado, y por eso ya quedó convertida en ¿qué? En estatua de sal, un hecho insólito, un hecho inusual, ¿cierto? Pero que sirve de muestra para que no volvamos atrás, para que no miremos atrás
el pasado hay que dejarlo. El Señor, si el Señor te está salvando, que es lo más importante, nos está salvando de perecer junto a los impíos. Hay que aprovechar y salir, hay que huir, hay que mirar hacia adelante. Ya la destrucción llegó y no fue salva, ¿cierto? Que pereció también, digámoslo así, junto con ellos. ¿Por qué? Por desobediente. Pero dice que Lot se abrumaba también, ¿no? Por la nefanda o nefasta conducta de los malvados. O sea, ¿cómo sería de mal que actuaban ellos, ¿no? Que aún Lot también, digamos, se sentía abrumado por aquella maldad. Dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, que a Lot eso le causaba tal vez amargura, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que esto no agradaba a Dios. O sea, ¿cómo sería la maldad de ese lugar? Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Viene, pero mire, el Señor dice que sabe reservar a quién, a los injustos para ser castigados. Puede que hoy en día no veamos que estas personas reciben el castigo. Mire, la gente hace y deshace, pero todo va a ser por un tiempo limitado. Todo tiene su límite. Sí, ellos están reservados, están allí bien guardados. Por eso la Biblia dice que nosotros no debemos de querer el mal, de desear el mal, ni de querer tomar venganza por nuestros propios medios, sino que dejemos todo, demos lugar a la ira de Dios. Sí, ellos están reservados. Oremos más bien. Quizá Dios tenga misericordia. Quizá esas personas se pueden arrepentir, pero mira, hay gente tan mala, tan maldadosa, que se goza, que se deleita tanto en la maldad, que ya su sentencia ya está dada. Solamente falta el momento de la ejecución del juicio. Pero mire, para ellos ya estaba, para esta gente, estos habitantes de Sodoma y Gomorra, ya estaba, la sentencia ya recaía sobre ellos. Bien, pero dice que el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. El Señor nos libra a nosotros. Dice la Biblia, somos tentados en todo. ¿Cierto? Y dice el Señor Jesús que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nosotros también somos, ¿qué? Tentados. Entonces el Señor nos puede librar, sí. Nosotros somos capaces de resistir la tentación, sí, somos capaces. Somos capaces también, dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es posible, hay momentos donde hay que huir, ¿cierto? Dice la Biblia, por ejemplo, huir de la fornicación, o sea, no dar lugar a la tentación, sino que huya. Hay lugares donde hay momentos donde hay que resistir, por ejemplo, al diablo, resistir al diablo, no, al diablo no se le huye, sino que se le resiste. Y así, amado hermano, y la tentación, ¿qué? El Señor libra de la tentación. En el momento en que somos tentados, el Señor sabe si somos piadosos, si somos imitadores de Él en todo. Y el Señor tiene el poder para guardarnos, para hacernos estar en pie. El Señor tiene el poder para hacer eso en nosotros. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Mira, en estas ciudades lo que más se practicaba que eran pecados sexuales. ¿Sí? Predominaban que la homosexualidad, lesbianismo, depravación, todo tipo de depravación sexual en estos lugares, ¿sí? Y aquí nos habla de eso. Aquellos que siguiendo la carne andan en qué? En concupiscencias, ¿sí? E inmundicias, o sea, cualquier cosa que usted se imagine, cosas malas, cosas perversas, incluso con animales, eran practicados en estos lugares. Y aún así también, tristemente, hay personas que se dicen ser cristianas, ser seguidoras de Dios y practican todas estas cosas. Y no les importa, mire, ellos aman, ¿sí? Siguen la carne, andan en sus propios deleites, viven para complacerse, sus deseos sexuales, sus deseos propios, todas estas cosas que la Biblia llama concupiscencia, lascivia, lujuria, todo esto, y que dice la palabra de Dios, que desprecian el señorío ¿de quién? De nuestro Dios. Ellos desprecian que Dios sea el Señor de sus vidas.
Mire, no solamente decir Señor, Señor. Dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Podemos decir, Cristo es mi Señor, pero ¿realmente lo es? ¿O realmente vivimos para complacernos a nosotros mismos, para agradarnos, para agradar nuestra carne? Bien, versículos, continuamos en el 10. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Bien, ¿qué es contumaz? Bueno, alguien rebelde, ¿sí? Alguien rebelde que no temen decir mal de las potestades superiores. Es decir, no se someten a nadie. Eso hablan mal, mejor dicho, hablan mal de Dios, hablan mal de todos los poderes superiores, de las autoridades que Dios ha delegado. Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia que nosotros los seres humanos, sí, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, es decir, contra las potestades, no pronuncian mal. Mire, los ángeles tienen más temor que nosotros. Nosotros en la tierra somos muy irreverentes con las potestades superiores, somos irreverentes muchas veces. En cambio los ángeles no pronuncian juicio. Y esto me hace acordar también en el capítulo cuando dice la Biblia que disputaban el cuerpo de Moisés. Dice que Satanás y el arcángel Miguel, ¿cierto? El arcángel, el gran arcángel Miguel, el que es el príncipe de los hijos de tu pueblo, que está a favor del pueblo de Israel, el que pelea, aquel arcángel de batalla, de guerra. Dice la Biblia que ni él siquiera, bueno, me salgo un momentico de aquí, hago un paréntesis. Allá en la batalla, digamos, cuando que va a luchar Miguel y sus ángeles, y dice que lucharon contra el dragón y eso, ¿cierto? Va a haber una lucha. Mire, en esa lucha, digamos que Dios no va a ser el que va a pelear contra el diablo, contra Satanás, no. ¿Por qué? Porque sería algo muy desigual. Quien va a vencer ahí, en esa batalla, va a ser, digamos, uno semejante, ¿sí? El arcángel Miguel, ¿sí? Hago pues este paréntesis. Mire, cuando ellos, dice la Biblia que ellos se disputaban el cuerpo, dice que el arcángel Miguel no pronunció mal, no se atrevió a decirle nada. ¿Qué le dijo? El Señor te reprenda. O sea, no profirió palabra contra Satanás, sino que dijo que el Señor te reprenda. O sea, ni siquiera él le habló mal, ni siquiera él le dijo nada. Dejó todo en las manos de Dios. Y siendo el arcángel Miguel, el arcángel Miguel un día en esa batalla es el que va a vencer. O sea, esa va a ser la lucha, ¿no? Entre, digámoslo así, entre semejantes, aunque ya digamos Satanás ya fue un arcángel, pero ya no lo es, o sea, ya no lo es. Bien, versículo 12, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Mire, ellos hablan de cosas que no entienden. Si hay cosas que, o sea, son personas que hablan mal, que blasfeman el nombre de Dios, no tienen temor de Dios, hablan palabras infladas, hablan cosas tremendas, ¿no? Hablan en el libro de Apocalipsis, dice que hablan como dragón, ¿no? Hablar como dragón es hablar pues de una manera blasfema contra Dios. Dice como animales irracionales. Mire, aún así es una ofensa para los animales irracionales que los traten como ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios al ser humano le ha dado ¿qué? Una razón. Dice, nacidos para presa y destrucción. Bien, dice la Biblia que el malo ha sido creado ¿para qué? Para el día malo. Dice, perecerán en su propia perdición. Mire, pero estas personas, dice la palabra que ya está, el juicio ya está reservado para ellos. ¿Pero por qué? Porque se apartaron de la verdad, porque tuercen el camino de la verdad para sus propios beneficios. Versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Bueno, estas personas van a recibir ¿qué? El galardón de su injusticia.
contrario a lo que el Señor va a dar a sus verdaderos profetas, a sus verdaderos siervos. Acá dice que ellos van a recibir el galardón de su injusticia, que es la eterna perdición, ¿cierto? La eterna perdición que hablará en el versículo 12. Dice, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. A ellos no les importa las almas, a ellos ¿qué les importa? Sus deleites, cada día gozar. O sea, ellos viven para agradarse a sí mismos, para apacentarse a sí mismos, ¿a costa de qué? No importa. Hacen mercadería de los mismos cristianos, de los mismos hijos de Dios, pero ¿para qué? Para sus lujos, para sus placeres. ¿Sí? Esto nos habla la palabra. Estas son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Es decir, son hipócritas. Pueden estar comiendo con usted, pero ¿qué pasa? Ellos se gozan, se deleitan, ellos viven contentos, viven felices de hacer lo que están haciendo, de vivir esa doble vida, esa vida de apariencia, ¿no? Porque ellos aparentan ser piadosos, aparentan ser maestros del bien, de la verdad, pero realmente ¿qué son? Lobos rapaces. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ya que pecados ya vemos, ahora sí, adulterio. Tienen los ojos llenos de adulterio. Mire, las herejías, las falsas enseñanzas, no es un pecado que viene solo. ¿Sí? Estos falsos maestros, estos falsos profetas vienen acompañados de ¿qué? De adulterio. Y hoy en día abundan mucho. Mire, estas personas que quieren enseñar a otros cosas torcidas, cosas en contra de la verdad, y a la vez pueden estar viviendo en adulterio con las mismas hermanas de la iglesia, con las mismas personas de la iglesia que viven una vida doble, una vida que desagrada al Señor, una vida de perdición total. Pero dice la Biblia, no se sacian de pecar, es decir, ellos quieren más y más y más adulterio, más fornicación y más de todo lo que desagrada al Señor. Dice, seducen a las almas inconstantes, ¿sí? ¿Quiénes son los inconstantes? Aquellos que les gusta ir a la iglesia habitualmente para recibir una palabra. Ay, sí, yo voy a recibir una palabra, pero si llegó la prueba, si llegó la dificultad, yo vuelvo a hacer lo que estaba, o van a la iglesia solamente por interés. Esas son las almas inconstantes, aquellos que van, digamos, ocasionalmente, que no son fieles al Señor de la palabra, sino que buscan solamente llenar cuando se sienten mal, cuando tienen una necesidad. En esos momentos es que quieren, digamos, saciar sus necesidades, pero no son constantes con el Señor. Dice, son almas inconstantes. Dice, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces estas personas aman la codicia, ¿sí? Eso es lo que ellos aman, la avaricia, la codicia, aman el dinero, ¿sí? Dice, son hijos de maldición. Terrible esto. Todas estas características de estos falsos maestros y falsos profetas. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Bueno, ya nos habla de quién, de Balaán. Ellos dejaron el camino recto, es decir, un día fueron buenos maestros, un día fueron buenos profetas, un día enseñaron la palabra, pero un día decidieron dejar el camino, amaron más las riquezas, amaron más la codicia, se desviaron del camino. Hoy en día, muchos pastores han dejado el buen camino, han dejado el camino recto, la senda antigua, por ir detrás de ¿qué? De la codicia, de la plata. Ven que de pronto, si los invitan a predicar a ciertos lugares, pueden ganar mucho dinero, entonces prefieren eso, entonces ya buscan la manera de sobresalir, de que los inviten para que les den ofrendas grandes. ¿Para qué? Porque aman los lujos, aman la codicia, y si tienen la oportunidad de seducir a mujeres, lo hacen, porque ya se apartaron del camino de la verdad. Un día fueron obedientes, un día fueron maridos de una sola mujer, pero ya no les importa. Es triste ver eso hoy en día, pastores que han tenido 2, 3 esposas. ¿Qué es eso? Dice la palabra de Dios que el ministro, el obispo debe ser ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer. No que ande con la una, con la otra, que se casó con la una, que se divorció, que se volvió a casar. Eso no es del Señor, ese no es un verdadero ministro, dice la palabra. Y entonces, mire,
Dice, dejaron el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán. Aquí nos habla de Balaán, en Judas nos habla, bueno, aquí nos habla del camino de Balaán, en Judas nos va a hablar del error de Balaán y en Apocalipsis nos va a hablar de la doctrina de Balaán. Tres cosas de las cuales los ministros deben cuidarse, ¿sí? El camino de Balaán, el error de Balaán y la doctrina de Balaán. ¿Quién fue Balaán? En algún momento fue un profeta de Dios, pero ¿qué pasó? Por codicia, él amó el dinero, él amó la codicia, él amó también los placeres sensuales, aunque mira, allá en el libro de Números no nos habla mucho de esto, no nos habla mucho de la codicia, sino que de pronto esa parte no está bien explicada, ¿no? Porque él decía, no, yo solamente, aparentaba, ¿no? Que decía, no, yo solamente voy a decir lo que Dios me diga y todo eso, pero sin embargo, lo que ese Balak le decía que quería hablar, que maldijera al pueblo, él le decía, sí, pero mire, lo que realmente le estaba diciendo es, ofréceme más dinero, ofrece más dinero, que entonces ahí miramos a ver si se puede maldecir al pueblo, ¿no? Pero mire que al final, aparentemente, y no lo maldijo, o sea, con sus labios no pudo proferir maldición, porque el Señor no se lo permitió. Cuando él iba a maldecir, el Señor bendecía al pueblo, o sea, ponía su palabra y lo que hacía era bendecir al pueblo de Israel. Pero al final, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo para maldecir al pueblo? Digamos, no con palabras, pero sí enseñándole a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Cómo? Con mujeres, ¿cierto? Con digamos, el pecado, la debilidad de muchos hombres. ¿Cuál es? Las mujeres. Esa es la debilidad de muchos, ¿cierto? Y ante las mujeres sí, o sea, pueden orar mucho, estar mucho, pero si una mujer los tienta, facilito van a caer. O sea, si una mujer bonita, una mujer que se le presenta tal, facilito van a caer. ¿Por qué? Porque siguen el camino de Balaán, porque aman la codicia y aman también todas estas clases de pecados, ¿no? Que Balaán también lo tenía. Entonces, mire, una de las características de los falsos maestros de hoy en día no solamente son sus herejías destructoras, sino que es su perversión sexual. Eso también es una de las características de los falsos maestros de hoy en día. Bien, dice, siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea, todo lo que este rey Sidonio le ofreció a Balaam, ¿cierto? Si maldecía al pueblo, él amó todo eso, él quiso eso, él deseó todo eso. Sí, él deseó todo eso, porque aquí lo dice, él amó el premio de la maldad. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Sí? Ese episodio está ya en el libro de Números, cuando el ciego la golpea, él tenía los ojos vendados, pero la burra, ¿cierto? Pudo mirar al ángel, ¿no? Pudo mirar al ángel y habló, Dios permitió que hablara, ¿cierto? Para que y le dijo que no lo golpeara más, ¿cierto? Le dijo, la otra no me golpea más. Y bueno, aquí este hombre o sea, estaba tan cegado, mire, no comprendía ni siquiera lo que estaba pasando. O sea, era tanta la ceguera espiritual que tenía este profeta caído, ¿no? Dice que tenía los ojos caído, y aún así seguía profetizando, ¿cierto? Mire, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. O sea, fue terrible llegar a esa condición. Mire, cuando una persona peca contra Dios, cuando una persona se deleita en el mal, en la maldad, terrible. Mire, puede ser comparado a ¿qué? A una bestia sin entendimiento. Una bestia sin entendimiento puede tener más aún que él. Increíble. Bien, dice versículo 17. Estos son fuentes sin agua, ¿cierto? Estos que estamos hablando de estos falsos maestros, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Mira, ahí nos habla, dice la palabra que el que cree en el Señor, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Pero aquí está hablando lo contrario.
Aquellos falsos maestros no tienen nada bueno para dar. Usted como cristiano no debe acercarse a estas falsas personas para que le den un consejo. ¿Por qué? Porque no tienen agua, no tienen. Ellos hace rato dejaron la fuente inagotable que es Cristo, el agua de vida. Ellos no tienen para dar, ellos son vacíos. Dice nubes empujadas por la tormenta, así lo llama, ¿cierto? Los dice secos, vacíos, ¿cierto? Fuentes sin agua. ¿Qué tal usted sediento necesitando beber agua y que vaya a un lugar y no encuentre agua? A mí me ha pasado muchas veces aquí, yo llego, abro la nevera y no hay agua. Qué triste, ¿no? Uno dice, uy, Dios mío, tengo una sed terrible y no encuentro agua por ningún lado, la nevera vacía, no hay en el filtro, no hay en ningún lado. ¿Uno qué hace? Uy, no, pues me aguanto la sed, pero o sea, esa sensación de no poder saciar la sed en el momento indicado es terrible. Pero estas personas son así, no pueden saciar la sed espiritual del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos abandonaron el camino de la verdad, abandonaron la fuente inagotable de vida, que es Cristo el Señor. Dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿No es terrible eso? Miren, nosotros en Cristo tenemos un futuro. El apóstol Pedro nos habló de las pruebas, nos habló de las dificultades, de todo lo que íbamos a padecer, pero nos dio ¿qué? Una esperanza. Nos dijo, mire, ustedes van a heredar la vida eterna, ustedes van a la herencia incorruptible, algo que no se puede corromper, no es algo humano, es algo de Dios, no es algo terrenal, es algo celestial. Eso lo vimos la esperanza y vimos todo lo que nos espera a los que somos hijos redimidos por la sangre de Cristo. Vimos eso, o sea, el libro de Primera de Pedro fue de gran ayuda para nosotros, de gran esperanza, la esperanza viva, mientras que a ellos, ¿qué les espera? La más densa oscuridad. Si les espera el terror, dice, la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Se imagina ese lugar? Dice la Biblia que el infierno es el lugar de las tinieblas, donde el fuego del infierno no alumbra. Sí, hay fuego, sí, pero no alumbra, son tinieblas. Y las tinieblas son tan grandes que se pueden palpar. Así es, así son de densas las tinieblas. Esa sensación que usted puede sentir cuando todo está absolutamente oscuro, cuando no hay ni una sola lámpara, eso es terrible. Es terrible esa sensación de oscuridad, pues para ellos ya está guardada, está reservada. Sí, ya digamos el juicio ya recae sobre ellos. Dice, versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Dice que son palabras infladas, palabras vanas, hipócritas, cosas, eso lo llama la Biblia, ¿no? De esa manera, algo pasajero, algo malo, inflado, o sea, es algo terrible, algo que no te va a saciar, algo, bueno, mejor dicho, esas palabras, digámoslo, algo así como las palabras del dragón. Allá en el libro del Apocalipsis nos habla de esa parte, dice que el falso profeta va a hablar como dragón. ¿Y qué es hablar como dragón? Dice que es blasfemar contra Dios, hablar cosas infladas, hablar en contra de Dios, hablar en contra de las cosas de la palabra, hablar hipócritamente, aumentar, hablar cosas que no son, hablar cosas incoherentes, hablar cosas en contra de nuestro Dios, cosas que desagradan a nuestro Dios. Todas esas, digamos, pueden hablar cosas que parecen bonitas, sí, parecen fingidas, parecen bonitas aparentemente al oído, pero que realmente son palabras huecas, vacías, que carecen de un significado real. Todas estas son ¿qué? Palabras infladas y vanas, o sea, no te van a llevar a nada bueno. Todo eso es que son palabras que se las lleva el viento. Dice, seducen con concupiscencias de la carne. ¿Qué es la concupiscencia? Recordemos, deseos de la carne, deseos a lo malo, cualquier cosa que es querer saciar mis deseos, pueden ser de tipo sexual, de tipo de vicio, o sea todos los malos deseos que uno puede tener, ¿cierto? Aquí se concupiscencias de la carne y disoluciones, ¿no? Desenfreno, todo eso es lo que tiene que ver con disolución.
Dice, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, ellos quieren seducir nuevamente a aquellos que ya habían huido, aquellos que ya se habían apartado de eso. Pero qué triste es, habiendo conocido la verdad, volver nuevamente al mal, volver al pecado, a deleitarse en el mal, a las concupiscencias. ¿Cuántas personas no vivieron en el pecado? Dice el apóstol Pedro, baste ya el tiempo de agradar a lo que hace de agradar a los gentiles, que basta el tiempo ya de pecar, que ya todo ese tiempo de agradar a la carne, a los amigos y todo esto, que ya termine, que ya baste todo ese tiempo, o sea, que ya es suficiente. Ya hizo lo malo, ya desagradó a Dios, suficiente, ya pare con eso. Pero qué triste es volver nuevamente aquí, como dice, a esas cosas, agradar a la carne, a la concupiscencia de la carne. Dice versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. O sea, son ellos prometen que algo que ellos mismos no pueden dar. No pueden dar libertad porque ellos mismos son ¿qué? Esclavos de corrupción. Ellos aparentemente están bien y todo y ofrecen lo que no tienen. Pero recordemos que nadie puede dar de lo que no tiene. Si ellos no son libres, ellos no pueden dar libertad. Ellos son esclavos de corrupción, esclavos de maldad, de pecado. Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Es decir, estas personas ya son esclavas de ¿qué? Del pecado. Ellos son esclavos de su propia carne. Ellos viven para agradar ¿qué? A su propia carne. Viven para agradar esto. Y recordemos que nuestra lucha a diario es contra nuestra propia carne. Sí, es una de las luchas. Los enemigos del cristiano, el diablo, el mundo y la carne. La carne es algo que está en nosotros, que tenemos que convivir con ella mientras estemos en nuestro cuerpo terrenal. O sea, es algo muy temporal, pero tenemos que resistirlo, vencerlo. Y si vivimos para agradar nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, entonces somos esclavos ¿de qué? De la carne, del pecado. No podemos decir soy libre si soy esclavo. No puedo decir soy libre si no puedo. Hay personas que cada 8 días tienen que estar tomando, ¿sí? O tienen que estar fumando, o bueno, fornicando, bueno, lo que sea, como se llame, el pecado, la cual es esclavo, pero tienen que vivirlo haciendo. Entonces, ¿qué? Son esclavos. Ellos piensan que son libres. O sea, una cosa es libertad y otra cosa muy diferente es que libertinaje. ¿Qué son ellos? Son libertinos. Ellos aman el libertinaje. Ellos aman todas estas cosas. Ellos creen que son libres, pero no lo son. Son esclavos. Dice la Biblia que el que ama al pecado o practica el pecado, esclavo es del pecado. Bien, dice versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Sí, mire, dice, ellos en algún momento escaparon ¿de qué? De las contaminaciones ¿de qué? Del mundo. Si ellos escaparon en algún momento, el Señor lo libró, lo rescató, lo restauró, lo sacó del mundo, ¿cierto? Dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice que conociendo la verdad nos hará libres, ¿sí? Si vamos a Cristo, esa verdad nos liberta. Pero ¿qué pasa? Enredándose otra vez en ellas, ¿en qué? En todas las contaminaciones del mundo. Dice, otra vez son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, ellos estaban en el mundo, vivían en el mundo, disfrutaban el mundo, eran esclavos, estaban enceguecidos, pero que un día vino Cristo, los restauró, los perdonó, los limpió con su sangre, los purificó, pero ellos se dejaron seducir nuevamente, se dejaron enredar, se enredaron, cayeron nuevamente y volvieron, y ahora están mucho peor. O sea, las cosas que hacen son peor, nunca podrán volver a ser iguales, ¿sí? No podrán disfrutar como antes. ¿Por qué? Porque la conciencia siempre les va a estar acusando y saben que están haciendo lo malo, y o sea, el degenero va a ser mucho peor que una persona natural. Digamos, una persona natural que no conoce del Señor y está en el mundo, bueno, vive una vida alejada de Dios, que desagrada a Dios.
pero una persona cuando fue cristiana y vuelve al mundo, este es peor. Este es peor, amado hermano. ¿Por qué? Porque ya conoció la verdad y no le interesó, no le importó, no le importa revolcarse nuevamente en el fango. O sea, esta persona puede hacer lo que sea y, mejor dicho, esta persona es peor, puede hacer aún cosas peores que lo que hace un incrédulo, un no creyente, una persona que nunca ha sido redimida por la sangre de Cristo. Es peor. Bien, dice versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es decir, se hubiera mejor quedado como estaban, era mejor. ¿Por qué? Porque ahora ya son responsables, ahora ya no disfrutan del mundo, ni pueden volver a la iglesia porque están contaminados. O sea, es peor lo que les pasó, lo que les ha pasado a esas personas. Usted dice, uy, no, esta persona terrible, conoció la verdad y se volvió otra vez al mundo. O sea, los demonios que vienen son peores. No sé si recuerdan ese capítulo de la Biblia, cuando el Señor saca, dice que el espíritu inmundo que vuelve. Si el Señor liberta a una persona, sale de ahí los demonios, ¿cierto? Pero dice la Biblia que esos demonios van y están vuelan por ahí y vuelven a ver cómo está el lugar donde estaban antes. Y si esa persona no llenó su vida con Cristo, con la palabra, si Cristo no está allí y si ella si ella se siguió normal como una persona natural, no solamente vienen esos, sino que trae más. Dice peores, vienen otros 7, vienen mucho más espíritus malos destructores sobre esa persona. ¿Por qué? Porque encontró la casa adornada, arreglada y dispuesta. ¿Por qué? Porque si no se llena con la presencia de Dios, estamos dando libertad al enemigo, a 7 demonios peores, sin más del doble de demonios peores que vengan y dañen. Imagínense uno ser morada, tabernáculo de Satanás, ¿no? Sinagoga de Satanás, como dice la Biblia. No, nosotros somos un templo, pero ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nuestro cuerpo es un templo donde Él solo habita. Entonces no demos lugar, amado hermano, a que vuelvan las cosas mal. No demos lugar a que el enemigo nuevamente nos vuelva y qué triste ver a un cristiano, una persona que un día sirvió, un día habló, un día predicó, un día estaba bien vestido, un día fue una persona regenerada, ¿sí? Y verla hoy en día arrastrándose en las calles, viviendo, pidiendo, mendigando, alimentándose de basura. O sea, qué triste ver es a los que un día fueron hijos, ¿sí? A los que un día gozaron de las bendiciones del Señor y que hoy en día verlos por ahí mendigando y peor aún, dice la Biblia, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Mira, ahí eso está en el libro de Proverbios. Eso está, ya les digo dónde está. Está en Proverbios 26:11, ¿sí? Que nos habla de este proverbio. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Qué triste que el Señor un día haya hecho una obra en nosotros, nos haya redimido, limpiado, purificado, nos haya hecho nuevas criaturas, y qué triste es nosotros menospreciar la gracia que nos salvó y volver al mundo, volver atrás, volver otra vez a la sucia, a la cochina manera de vivir. O sea, qué triste es eso, qué triste es eso. Dice la palabra, ¿no? ¿Les parece como el verdadero proverbio? Que el perro vuelve a su vómito, ¿sí? Los perros vomitan algo y al rato vuelven y se lo comen. O sea, qué asqueroso eso, ¿no? Y la puerca lavada a revolcarse. O sea, ella no puede estar limpia porque esa no es su naturaleza. ¿Su naturaleza cuál es? Estar en el lodo, revolcarse, estar en la maldad. Entonces, amado hermano, hemos terminado con este capítulo 2 del libro de Proverbios, de Pedro. Vamos nuevamente más adelantico, ya falta poco, va a estar dando la epístola de Judas. Vamos a ver cierta similitud entre estos dos capítulos.
Y amado hermano, que el Señor nos guarde de escuchar, de atender a estos falsos, ¿sí? Que el Señor nos libre, andemos en la justicia, andemos en la piedad. Hemos visto todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, somos hijos de Dios. El Hijo de Dios siempre dice la Biblia que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y como hijos de Dios el Señor desea que andemos fielmente, firmemente, no escuchemos palabras infladas, no escuchemos palabras hipócritas, palabras que pueden llenar nuestra mente, que pueden fascinarnos, ¿sí? Por decirlo así, que nos puedan emocionar, pero que realmente son invenciones humanas. Que el Señor nos guarde de todo esto, perseveremos. Dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y en qué debemos perseverar? En la verdad, en el camino de la piedad, lo que ya conocimos, la senda antigua. Bueno, amado hermano, el Señor le bendiga.